edulcorantes artificiales que venían del carbón y hay otros que vienen del petróleo. Nada más ahí termina el video. De todos modos, la segunda parte, como fue media accidentada, se los voy a mandar los enlaces de los dos videos, porque uno engancha y sigue el otro. Ya con el segundo enlace pueden ver la parte que nos saltamos, pero sí la escucharon como una radionovela, ¿no ves? Sí. Bueno. Ahora está pasando de todo porque ya no hay cuentas, pues los profesores ya no pagamos cuentas, no se justifica, pues, ¿no? Y desde la pandemia ya se me venció mi cuenta y ya no la renové, pues, ¿no? Entonces estamos hablando de los números colorantes. Acuérdense que el 120 es la cochinilla y el número 2, o sea, el 1 significaba que era colorante, el 2 significaba que era rojo, ¿ves? Y el 0 significa cochinilla también. Se usan pigmentos naturales y sustancias químicas sintéticas, algunos colorantes como las sales de calcio y de hierro. Yo tengo colorantes de hierro. Aparte de dar color, también van a permitir mejorar el valor nutritivo del producto. Como ustedes han visto en el video, los colorantes quizás pueden decir simplemente estético, ¿no? No es una sustancia tan necesaria en el alimento. Pero cuando ya nosotros analizamos este enfoque, ¿no? De que muchas veces la percepción del sabor está guiada por el color del alimento, entonces nos hace un poco reflexionar, ¿no? Y ahí hemos visto que hay naturales, que hay sintéticos, y hemos visto también cómo antes de la reglamentación de los números pues cualquier cosa se utilizaba para añadir color a los alimentos. Entonces ahí estaba el cromato de plomo que se utilizaba para adulterar la leche, las sales de cromo rojo, que debe ser de cromo más 3, que vemos que eran tóxicas y se utilizaban en los caramelos. Entonces ahí nosotros vemos la importancia de lo que es la reglamentación ya y los estudios para poder utilizar esta sustancia. El segundo aditivo que produce modificación en los caracteres sensoriales de los alimentos son los edulcorantes. Los edulcorantes van del E900 al 999 y es característico de los alimentos, vamos a decir, dietéticos de bajas calorías, pero también en los alimentos para diabéticos, ¿no? Igual que los colorantes, algunos edulcorantes son naturales, como por ejemplo la sacarosa, la glucosa, el maltitol, el eritritol, el sorbitol, son naturales o derivados de productos naturales. Pero hay otros que son, chicos, totalmente sintéticos, como por ejemplo la sacarina, el ciclamato, el acesulfame de potasio, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en un edulcorante? Lógicamente que sea inocuo, que esté aprobado por la normativa, por el códex, que aparezca en lo que son las listas positivas. Deben tener un sabor dulce, rápidamente perceptible, y eso sí, que el poder edulcorante es a veces 200, 500 veces más que el azúcar. Por eso muchas veces se utilizan estos edulcorantes. Una pequeña cantidad reemplaza lo que edulcora 1 kilo de azúcar, digamos. Entonces son muchísimo más baratos. Y eso se presta en algunos fraudes que habíamos visto, ¿no? Con los chicos del primer subgrupo, cuando una bebida gaseosa tiene que estar endulzada con sacarosa, a veces le ponen un edulcorante artificial para abaratar costos. Si eso no está revelado, por ejemplo, en la etiqueta, viene a ser un fraude. Ahora, nuestras papilas gustativas tienen muchísima afinidad por los edulcorantes artificiales, especialmente los sintéticos. Y no sé si ustedes han
percibido que cuando están consumiendo una bebida con edulcorante artificial tragan y siguen sintiendo el sabor dulce, porque el edulcorante todavía es retenido por las papilas gustativas. Entonces, no es deseable tener ese regusto, es decir, tragar y después seguir sintiendo el sabor dulce e incluso un sabor ligeramente metálico que tienen algunos que lo hacen como desagradable. Otro elemento importante es que el edulcorante debe resistir el tratamiento que va a sufrir el alimento. Muchas veces el alimento va a ser frito, va a ser horneado, va a ser congelado. Entonces el edulcorante tiene que resistir a cualquiera de esos procesos tecnológicos. El uso de los edulcorantes es polémico. Dice analizar el riesgo-beneficio. ¿A qué se refiere que yo voy a analizar el riesgo-beneficio con el tema de los edulcorantes artificiales? Pues resulta de que hay personas en las cuales hay que restringir el consumo de los carbohidratos, como una persona que está con sobrepeso, una persona que es diabética, y el uso de este tipo de edulcorantes nos va a ayudar a prevenir hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? Ese es el beneficio. Entonces, estas personas que no tienen que tomar azúcares simples por esos riesgos, pues no se van a privar de percibir el sabor dulce, y eso es lo bueno de tener los edulcorantes artificiales. Sin embargo, hay estudios, de algunos estudios que indican que hay edulcorantes artificiales que son tóxicos y que pueden ser cancerígenos para los animales de experimentación. Lógicamente, ¿por qué lo estamos usando nosotros? Porque a las dosis que le produce cáncer al animal, nosotros tendríamos que, en relación a nuestra ingesta diaria admisible, tendríamos que consumir medio kilo de edulcorante cada día. Eso quiere decir algo imposible, ¿no? Porque incluso son tan potentes que compramos los edulcorantes en gotas, ya vienen diluidos, porque son 500 veces más potentes que la sacarosa. Es decir, nosotros no podríamos soportar tal cantidad de edulcorante en nuestra boca y no podríamos consumir en 24 horas medio kilo. Entonces, por eso muchos de esos edulcorantes se siguen utilizando, y ese es el caso de la sacarina y el ciclamato, que un tiempo atrás fueron prohibidos, pero nuevamente se están utilizando porque la cantidad que nosotros utilizamos en nuestra dieta y nuestra ingesta diaria admisible está muy, muy, muy lejos de alcanzar esa dosis tóxica. Ahora, yo tengo un video ahí, pero no se los voy a mostrar por el tema del Zoom, pero se los voy a comentar, que tenía programado mostrarle. Bueno, hasta ahí está en el texto, ¿no? Hay estudios que demuestran de que nuestro cerebro humano asocia el sabor dulce con la generación de energía. Entonces, nuestro cuerpo sabe, cuando nosotros necesitamos energía, deseamos cosas dulces. Y cuando nosotros estamos consumiendo un edulcorante artificial, que no es carbohidrato, es una estructura totalmente distinta a los carbohidratos, ¿no? Que nos hace percibir el sabor dulce, pero no da energía, al cerebro humano no se lo engaña. Entonces, el cerebro, chicos, sabe que lo que está consumiendo no es una fuente de energía, al margen de que sea el sabor dulce, y nos hace dar hambre. Por lo tanto, la persona que está con edulcorantes artificiales siente más hambre y come más. ¿Por qué? Porque el cerebro le está ordenando, digamos, eso para utilizarlo como fuente de energía. No sé si esto ustedes habían escuchado estos comentarios. Hola. No, doctora. Bueno. Es la primera vez. Bueno. No, doctora, pero gracias por la información. Ya, yo les lanzo esto para darles
un impulso a que lean más, porque chicos, el tema de los aditivos alimentarios, ya yo les he dicho, que es una de las categorías más importantes que se estudia en las normas, en los códigos internacionales. Y hay tantos aditivos, tantas aplicaciones y tantas cosas que se relacionan que son importantes. Entonces, muchas veces nosotros queremos adelgazar y empezamos a utilizar edulcorantes reemplazando al azúcar. Quizá eso no es conveniente, quizá es directamente no consumir el edulcorante ni el azúcar. Bien, voy a seguir compartiendo. El tercer grupo de sustancias que modifican los caracteres sensoriales de los alimentos son los potenciadores del sabor. Están viendo, ¿no? La pantalla. Ya. Aquí dice, hay dos grupos de potenciadores de sabor. Todo lo que son los extractos naturales de frutas, hierbas, como por ejemplo, no sé, la esencia de vainilla, ¿no ves? Que son extractos y esencias naturales, pero también existen lo que son las esencias o compuestos artificiales. Por ejemplo, ustedes agarran una gaseosa y van a leer que dice sabor artificial de piña o sabor artificial de naranja, ¿no ves? ¿Han visto eso? Sí. Y vamos a hacer de cuenta que yo me compro una gaseosa sabor guaraná. Esa gaseosa sabor guaraná, la marca que sea, no tiene guaraná, ni tiene esencia, ni extracto de guaraná, sino tiene un saborizante artificial que en realidad es un alcohol. De tantos alcoholes orgánicos se van investigando alcoholes que son volátiles y que tienen un aroma y un sabor parecido a la naranja, a la piña, a la manzana. Por eso son saborizantes artificiales. Nosotros compramos una gaseosa de sabor naranja y no tiene nada de naranja. Todo es saborizantes artificiales, azúcar, acidulantes. En algunos países se obliga a colocar 10% de jugo de fruta. Y ustedes van a ver, las gaseosas son más turbias, por ejemplo, en la Argentina. Pero en la legislación boliviana no se obliga a colocar nada en la gaseosa de la fruta y todo es artificial. Ahora, hay otro grupo de potenciadores del sabor que no tienen sabor propio, pero que sí, cuando se los adiciona a una sustancia, potencian este sabor, realzan el sabor. O sea que solamente son activos mezclados con los alimentos. Y dentro de este grupo nosotros tenemos al denominado Ajinomoto o glutamato de sodio. Junto con él y los ácidos nucleicos constituyen ácidos nucleicos que se extraen, por ejemplo, de los pescados, de la carne, de los extractos de carne. Se utilizan como mejoradores de sabor generalmente en los alimentos salados. Seguramente ustedes conocen el Ajinomoto, es un producto que está dentro de los aditivos que son polémicos porque produce una patología que se llama síndrome del restaurante chino, que lo vamos a ver después, pero también existe una polémica del Ajinomoto que es muy parecida a lo que ocurre con el uso de edulcorantes artificiales. Este va a ser un video cortito y es el último video que les voy a compartir, pero quiero que ustedes lo vean para que analicemos, porque dice mucho de la realidad, chicos. ¿Cómo afecta el glutamato al cerebro? El glutamato monosódico o glutamato de sodio es un aminoácido no esencial. Se trata de un fuerte potenciador del sabor,
un aditivo encargado de producir un sabor conocido como umami. Es utilizado especialmente en la comida oriental y en comidas rápidas para mejorar el sabor de los alimentos que se ofrecen. El glutamato monosódico lo podemos encontrar en alimentos enlatados, galletas, carnes, sopas preparadas, salsas de tomate, aderezos para ensaladas, alimentos congelados y en muchos otros productos más. El consumo de alimentos ultraprocesados es de los peores hábitos. Los altos contenidos en sodio, grasas y químicos han transformado una experiencia nutritiva en algo artificial y dañino. Además, el glutamato nos rodea constantemente en gran cantidad de comidas. La única forma de evitarlo es comer alimentos naturales, orgánicos y frescos y evitar ultraprocesados. ¿Qué hace tan polémica esta sustancia? Su efecto en el cerebro humano. Uno de los principales efectos de este neurotóxico es su poder adictivo, es decir, la adicción que provoca su consumo. El uso de glutamato monosódico en las comidas hace que generes una dependencia total de estos productos y siempre quieras comer, beber, saborear más. También inhibe la sensación de saciedad, por lo que comes y bebes más de lo necesario. Además, el glutamato es una excitotoxina que promueve la producción de serotonina, neurotransmisor de la felicidad y que baja los niveles de ansiedad. Esto genera el condicionamiento del organismo a sentir alivio y tranquilidad por consumir sus productos. El excesivo consumo de glutamato también puede desencadenar otros trastornos existentes, como el Alzheimer, las discapacidades de aprendizaje y la enfermedad de Parkinson. El uso a largo plazo, por otro lado, genera complicaciones como obesidad, migrañas crónicas y lesiones oculares. En definitiva, nuestro cerebro es engañado por el glutamato monosódico. Nos hace elegir cada vez más alimentos con estos ciertos sabores, generando una fuerte adicción difícil de controlar. Debemos evitar esta neurotoxina, ya que daña nuestro sistema nervioso. ¿Qué les parece? O sea, este es un video, ¿no? No todas las cosas que circulan en internet son reales. Por ejemplo, aquí nos habla de que hay una asociación con Alzheimer, Parkinson. Eso no está demostrado, pero esa adicción yo sí creo, porque, a ver, ¿qué es lo que hace cuando ustedes se compran Doritos o se compran estos quesitos que tienen grandes cantidades de glutamato? ¿Acaso no les pasa, chicos, que comen y no pueden parar? Sí, doctora. Entonces, es un poco mostrarles, ¿no? Eso sí que causa adicción el glutamato, es un hecho, con el ejemplo que les estoy dando. Entonces, como que para que nosotros podamos controlarnos, porque no es hambre, ustedes no tienen hambre, uno sigue meta y sigue comiendo y no para hasta que no se le acaba, ¿no? Entonces, también para que tomen en cuenta, es adictivo el glutamato de sodio, aparte que tiene esos efectos de Parkinson. Yo no he leído nada que esté científicamente comprobado, pero sí hay un problema que se llama el síndrome del restaurante chino, que lo vamos a ver ya en la otra clase, mostrando por qué es polémico el glutamato, ¿ya? Pero sí es uno de los más polémicos. Vamos a continuar. Bueno, dentro del segundo grupo de sustancias ya hemos visto las que producen cambios en sus características organolépticas y textura. Vamos a ver las sustancias que impiden o retrasan la alteración química y o biológica. Y está referida a las sustancias, por ejemplo, que impiden el desarrollo de microorganismos, como por ejemplo vemos aquí los mohos, y a las sustancias que evitan el enranciamiento de las grasas. Son conservantes. Ácidos como por ejemplo ácido sórbico, benzoico, que son los principales agentes antimoho. Evita el deterioro de los jugos de las mermeladas. Los sulfuros y sus sales, por ejemplo los sulfitos, se utilizan para conservar vino,
para conservar frutas secas. Los nitritos, nitratos son los que se utilizan como agentes conservantes de los embutidos, de las salchichas, de los jamones. Estos se pueden conseguir como aditivos alimentarios. Ahora, muchas veces nosotros generamos un proceso fermentativo, es decir, una fermentación, y de manera natural se forma el ácido que va a lograr la conservación del producto y a la vez va a desarrollar un sabor agradable o deseable en el producto. Por ejemplo, cuando yo provoco la elaboración del yogur, provoco la formación del ácido láctico. Ese ácido láctico que se está generando mediante la fermentación le va a dar el sabor característico al yogur, pero también va a contribuir en la conservación del producto. Luego, chicos, tenemos a los antioxidantes que van desde el 300 al 399. También impiden que se altere químicamente aquí la sustancia. Y son muy importantes los antioxidantes porque no solamente se trata de que evitan de que el producto adquiera el sabor y el olor característico a rancio, sino que protegen nutritivamente al alimento, ya que los más fáciles de enranciarse o de oxidarse, porque el enranciamiento es un proceso oxidativo, pues son los ácidos grasos y las vitaminas liposolubles. Y los que se enrancian más rápido son los ácidos grasos poliinsaturados. Justamente son los esenciales, ¿no ves? Y las vitaminas liposolubles, sabemos que todas las vitaminas también son esenciales. Entonces, protegen al alimento del deterioro organoléptico y del deterioro nutritivo. Se utilizan, por ejemplo, el ácido gálico o galatos. Aquí tenemos BHT, BHA, butilhidroxitolueno, butilhidroxianisol. Estos dos son polémicos. También al final del tema vamos a analizar por qué son polémicos. También se utilizan como antioxidantes naturales la vitamina E y la vitamina C. Se colocan al alimento con el objetivo de que actúen como antioxidantes. Muchas veces esa vitamina E o vitamina C no se ha consumido como antioxidante y sigue presente en el alimento, entonces lo va a mejorar nutricionalmente. No sé si hay preguntas aquí en los antioxidantes. O sea, hay algunos sintéticos, ¿no? El ácido gálico, butilhidroxitolueno, butilhidroxianisol, y los que son naturales, que son vitaminas, que actúan como antioxidantes. Y lógicamente, si no se consumen en el alimento y nosotros los consumimos, van a ser antioxidantes para nuestro cuerpo. En el último grupo vamos a ver los estabilizadores de la textura y otras propiedades que tienen los alimentos. En el 400 al 499 tenemos los estabilizantes y emulgentes o emulsionantes. ¿Para qué se utilizan los estabilizantes? Para evitar que físicamente el alimento se deteriore. Evita de que se formen grietas, por ejemplo, en un queso, que el queso madurado no se agriete, o también que un producto que lleva sustancia, azúcar, no se cristalice. Por ejemplo, una leche condensada. Una leche condensada tiene muchísima sacarosa, pero cuando nosotros la consumimos, pues es cremosa, es suave al paladar. Entonces, para que el azúcar no cristalice en una leche condensada, se utiliza un agente estabilizante. Y si ustedes leen la etiqueta, van a ver que sí tiene un estabilizante. Los emulgentes o emulsificantes permiten la elaboración de emulsiones alimentarias. Por ejemplo, margarina, mayonesa, son emulsiones alimentarias porque son mezclas de agua-aceite o aceite-leche, digamos, ¿no? que es el que da el agua.
O también permiten los emulsificantes la elaboración de cremas que le van a dar sabor suave a los alimentos. Otros compuestos que estabilizan la textura son los antiapelmazantes, que evitan que nuestros alimentos se apelmacen, se aprieten, que se compacten, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé si ustedes han visto cuando tenemos un frasco de Nescafé y a veces ya está en lo último el Nescafé, se hace duro en el fondo. Y aunque raspemos, está duro. Eso, por ejemplo, es un efecto de que ingresó la humedad a lo último de nuestro Nescafé. Existen algunos compuestos que se hacen pelotas, por ejemplo. Se hacen pelotas. Por ejemplo, alguna harina de trigo. Entonces, se evita que se compacte. Un ejemplo de antiapelmazante es la harina de huesos. No le estoy diciendo que la harina de huesos se le pone al Nescafé, ¿no? Es un ejemplo que se va a utilizar, por ejemplo, en alguna salsa para que no se apelmace. Existen muchísimos otros estabilizadores de textura y otras propiedades que no los vamos a describir por el hecho de que sí son importantes, pero el tema se nos hace muy ampuloso, ¿no? Ustedes deben saber que existen los acidulantes y correctores de acidez. Por ejemplo, si tenemos una fábrica de jugos, de néctares de fruta, pues todos nuestros lotes tienen que salir con el mismo pH y a veces la fruta está madura y menos ácida, entonces todos los lotes se tienen que ajustar la acidez adicionando un ácido orgánico, por ejemplo, ¿no? Los antiaglomerantes, los gasificantes, los secuestrantes que sacan iones metálicos cuando interfieren en el alimento, agentes de recubrimiento, antiespumantes, por ejemplo, que se utilizan en los productos elaborados con piña. Ustedes han visto que cuando hacemos licuado de piña se forma un montón de espuma, ¿no es cierto? Y esa espuma tarda mucho en asentar. Entonces, cuando se tiene un producto como un licuado, un néctar de piña en la industria, pues se pone el agente antiespumante. Bueno, luego tenemos los más polémicos. Hay 6 en este momento aditivos alimentarios de los cuales se está haciendo seguimiento porque se está detectando, ¿no? De que pueden generar algunas patologías, algunos problemas a la salud, y que prefiero no verlos ahora porque se va a cortar cualquier rato y vamos a quedar a media. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana, que espero, ¿no?, que podamos pasar la clase de manera presencial, aunque se me está ocurriendo que si mañana no tenemos clase, en nuestro horario de laboratorio terminamos una partecita que mejor no. La próxima semana yo les voy a terminar el tema y les voy a entregar los exámenes. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Sí, doctora. Bueno, para no complicarlos tanto. Lo que sí hay que estar pendiente de si hay mañana o no actividades académicas. Por favor, si ustedes antes que yo se enteran, háganmelo saber. ¿Listo? Está bien, doctora. Doctora, una pregunta. A ver. En los potenciadores del sabor, ahí en la diapositiva decía desde E600 y en el libro dice E500. ¿Cuál sería? No sé dónde está el error, creo que está en el texto, tienen que arreglar. Porque dice de 500 al 699, ¿no? Sí. Ya, sí. Son 600, fíjense. Eso lo detecté anoche.
600 al 699. Porque los 500 son edulcorantes. Miren. Ah, no, 900. ¿Cuáles son los 500? Son 600, sí, los potenciadores. 600 al 699. Ay, no sé cuáles son los 500. Pero es del 600. ¿Ya? Lógicamente eso no les voy a preguntar en el examen, pues no, ni yo me lo sé. Pero es para que ustedes entiendan la codificación. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto ahora? Les voy a pasar el enlace del segundo video, ¿no? Desde la cochinilla. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. El número E. Ya. Doctora, disculpe las preguntas que mandó al grupo. ¿Cuándo se las presentamos? No logré escuchar esa parte, disculpe. No las voy a reclamar, sino es como parte del tema y esa entra, digamos, cuando ustedes estudien y den el tema, es parte del avance, es parte del tema. Amplía, digamos, el tema de los colorantes. Pero es mejor que lo hagan porque después ya yo les pregunto y no Sí, se van a acordar. video. Estaba haciéndolo las respuestas según el video que miramos y por eso le preguntaba cuando había que presentarlo. No los voy a, en el examen va a ser, ¿ya? Bueno, chicos, entonces finalizamos la clase. Un gusto conversar con ustedes. Que estén bien, que pasen una buena noche. Gracias, A ver si doctora. no vamos a pasar laboratorio virtual porque eso estamos ya en práctica, o sea, eso es imposible ahora. Está bien, doctora. Bueno, listo, estamos en contacto, entonces hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora. Stopped.